Haciendo Haciendo, por Aldo Astete y Francesca Bonelli, donde hacemos que se escuchen tus sueños. Este programa es auspiciado por Astete Asesores de Seguros. Estamos en cada momento. Hola amigos de Emprendedor Siento, ¿cómo están? Nuestro invitado de hoy es Guillermo Solano. ¡Bravo! Hola Guillermo, ¿cómo estás, hermano? Hola. Qué gusto verte después de tiempo. ¿Deben ser después de cuánto? ¿10 años que nos vemos físicamente? Yo creo que 8 o 9 años, casi 10 años, sí, efectivamente, un gusto Aldo verte. ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Te veo muy bien. Sí, mira, después de la pandemia, después de la crisis, doy gracias que estoy bien, las cosas están recuperándose, así es que sí, efectivamente doy gracias a Dios que todo va bien. Qué bueno, qué bueno. Mira, queremos primero saber un poquito más sobre ti. Tú sabes que de los profesores que me tocó estar en el PAD, creo que tú has sido, si no el de mayor confianza, uno de los mayores confianza, o uno de los que más confianza tuve, que siempre me brindó la puerta abierta para poder conversar con él. Tú sabes lo curioso que soy y que me gusta saber cómo triunfan las personas, cómo hicieron, y en este caso te toca a ti. Por favor, primero cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Guillermo Solano? ¿Quién soy? Bueno, empezaré contándoles mis orígenes. Yo soy de Ica, nací en Ica en el año 77. ¿Te gusta el pisco? Me gusta el pisco. ¿Y el vino? El vino también, sí. ¿La sopa seca? La sopa seca, sí, por supuesto. Y la carapulcra también. ¡Qué rico! Sí. Yo estuve los primeros años de mi vida viviendo en Ica. Tuve la suerte de, desde los 8 años y medio, además de ir al colegio, asistir de manera periódica, o sea, de manera permanente a entrenar natación. Entonces, después de eso, después de terminar el colegio, sinceramente no sabía qué estudiar, Aldo. O sea, acabé la secundaria. Te pasó lo que le pasa al 99.5% de varones cuando acaba la universidad. Exactamente, ¿no? Cuando acaba el colegio. No tenía claridad. Mis hermanas mayores tuvieron mucha claridad cuando terminaron el colegio. Mi hermana... Creo que es propio de los hombres, ¿no? Yo por lo menos en ese momento no lo detectaba así, pero sí, tú me preguntabas, ¿qué quieres estudiar? Y yo te decía, creo que quiero ser médico, mi papá es doctor, pero también podría ser ingeniero, pero la verdad, tú me preguntabas, yo te hubiese respondido, si en ese época hubiera sido tan sincero que yo, no tengo idea, Aldo, que quiero estudiar. Y si el día de hoy te hubieras dado cuenta y hubieras dicho ya, Guille, ya a tus 45 años tienes que retroceder el tiempo, ¿qué hubieras estudiado? Yo creería que la carrera que elegiría, ahora que conozco todas, hubiese sido administración de empresas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué administración de empresas? ¿Qué te gusta de esto? Ahora te voy a contestar la pregunta terminando un poco la historia, ¿no? Como no sabía qué estudiar, y mi papá era médico, y yo era el último de 3 hermanos, siendo ¿El más engreído? El varón más engreído, éramos en un entorno de tías, de primas, de hermanas. Bueno, me decían a mí, Wilito, en casa, Wilito, vas a estudiar medicina, ¿no? Y yo cometí el error de decir sí. No te creo que empezaste a estudiar medicina. Empecé a estudiar medicina, postulé a San Marcos, no ingresé, luego postulé a la San Martín, no postulé por examen, sino por pre. Entré a la San Martín, empecé a estudiar el primer año y la verdad no resultó. Yo dije, esto no es lo mío, y claro, en ese momento mi padre quería conversar conmigo al respecto porque él probablemente sintió lo mismo y luego lo superó, pero yo no estaba dispuesto a eso. Dije, no, esto no es lo mío, ¿para qué seguir? Fue una decisión muy difícil, pero también fue un hito importante, Aldo. Fue la primera vez que sentía que estaba tomando una decisión contraria a lo que de repente mi familia esperaba, y fue otro hito importante, ¿no? Ya dejabas de ser Willito para ser Willy. Exacto, ¿no? Entonces dejo de estudiar medicina, comienzo de nuevo. Fue un momento difícil porque, claro, no solamente en esas épocas, Aldo, no eran épocas que se caracterizaban pues por bonanza económica. La situación era difícil. Mis papás hacían mucho esfuerzo por pagarme la pre, por pagarme la pensión en la universidad, y que tú vayas donde tu papá le digas, oye, me equivoqué,
claro, es complicado, ¿no? Igual los papás siempre te aceptan porque te aman, pero es difícil, Claro, ¿no? siempre te aceptan, pero a veces como que su mirada inquisidora diciéndote, "Ah", ¿no? Pero gracias a Dios, mis padres me apoyaron y me dijeron, ok, hijo, elige lo que tú quieras, tómate tu tiempo. Y aunque tú no lo creas, Aldo, no tenía idea todavía qué quería. Lo que tenía claro era que no quería estudiar medicina, pero no tenía idea qué quería. Así es que, averiguando, leyendo información de las universidades, etcétera, encontré ingeniería de sistemas, que era lo que estaba de moda en ese momento. Sí, claro. Pero no tenía idea de qué era sistemas, así es que, habiendo cometido el primer error de medicina, estaba cometiendo mi segundo error, que era elegir una carrera sin estar convencido. Así es que empecé a estudiar ingeniería de sistemas luego en la Universidad de Lima. La verdad que me gustó mucho estudiar en esa universidad, creo que habían todas las condiciones para hacer una buena carrera, pero me pasó exactamente lo mismo. No me gustaba ingeniería de sistemas, Aldo. ¿Cuándo te diste cuenta que no te gustaba? ¿Ya cuando habías acabado la carrera o en plena carrera? No, en plena carrera, ¿no? Pero a diferencia de la primera vez, me di cuenta que no podía andar por la vida diciendo, oye, es que esto no me gusta y voy a salir. Entonces dije, ya tuve... ¿Y por qué no decidiste en ese momento hacer el cambio a otra facultad de la universidad? Creo que por miedo, ¿no? Porque... ¿Tienes un poco de temor de que tu papá sienta que lo decepcionas? Temor, sí, porque, claro, estudiar en la Universidad de Lima era, sí, la San Martín era un sacrificio, la Universidad de Lima era mucho más para mi familia, y ahí ya yo dije, voy a esperar, porque lo que estoy sintiendo en este momento quizás no cambie conforme me vaya metiendo más en el proyecto. Así es que, nada, continué, terminé, me costó mucho, ¿no? Porque, claro, ingeniería de sistemas es para diseñar sistemas, ¿no? En esa época, pues tú te imaginabas Microsoft, pero estamos en esa época, digamos, las cosas que se hacían, algunas de las cosas que veía que mis compañeros se desempeñaban era en temas, ¿no?, de programación, otros en comunicaciones, otros, ¿no? Y realmente era luego que ya uno gerenciaba, ¿no? Así es que, nada, terminé mi carrera. Tuve la buena suerte, ¿no?, de trabajar en hacer mis prácticas en Microsoft, ¿no?, Perú en ese momento, y luego tuve también la suerte de pasar como practicante por una minera y, claro, estuve programando mucho tiempo en Visual Basic. Y ahí Visual Basic. Exactamente, ¿no? La gente ya ni siquiera sabrá qué es Visual Basic. Exactamente. Así es que, Aldo, para terminar el cuento, ¿no?, llego al PAT de la Universidad de Piura. ¿Cómo así llegaste al PAT? Porque necesitaban una persona que esté en el área de sistemas. Llegaste a trabajar, no a estudiar. Llegué a trabajar. Ya. Llegué a trabajar y en ese momento yo llegaba pues para programar, ver los sistemas, pero el componente más importante del trabajo era asistir a los profesores de la escuela para el desarrollo de las clases con los temas tecnológicos, para desarrollar una base de datos. ¿Cuántos años tenías? En ese momento yo tendría unos 21 o 22 años. Era joven. Sí. Así es que es ahí donde yo, por recomendación de un par de amigos, llego al proceso de selección del PAT y entro a trabajar. Así es que mientras programaba, como de costumbre, Asistías a las clases. un día, y ahí viene la historia, y por eso quería contártela, un día vienen y me tocan la puerta una de las secretarias del PAT. Me dice, Guillermo, ¿cómo estás? Yo estaba programando, me acuerdo, cuando tú programas en Visual Basic, te pones tus audífonos y empiezas a programar y te pasan 3, 4 horas, ¿no? Claro, estás hablando de las películas ochenteras. Exacto. Y me dicen, Guillermo, se acaba de colgar la computadora en el salón de clase, está el profesor Ferré y está con todo el programa de alta dirección, por favor, ¿podrías ayudar? Entonces yo fui a ayudar al profesor Ferré, que era el director de la escuela en ese momento y casi no conocía poco y no conversaba con él, y efectivamente se había colgado la máquina como normalmente nos pasaba, ¿no? Pero claro, un profesor como Miguel Ferré no entendía mucho de cómo destrabar la máquina y bueno, en fin, fui, la reinicié y otra vez volvió a funcionar. Y yo me estaba retirando y el profesor Ferré dice, ¿no? Guillermo, porque él sí sabía quién era yo, había estado en el proceso, ¿no? Y me dice, Guillermo, por favor no te vayas, porque esto se puede volver a colgar, si se cuelga no quiero que te vayas.
¿no? Entonces yo me quedé un rato esperando que la máquina no se... Don Miguel muy prevenido, como siempre. Así es, ¿no? Y quedándome en ese momento, me quedo escuchando la clase de Miguel. Veía cómo los directivos, ¿no?, interactuaban con el método del caso y cómo Miguel dirigía una clase, y para mí era la primera vez en mi vida que veía una clase así. Y me quedé tan impresionado, dije, es que esto es lo que me gusta. O sea, yo venía, y acá hago un paréntesis, yo cuando era más joven me cacholeaba dictando clases de matemáticas en las preuniversitarias, me cacholeaba, ¿no?, dictando clases de matemáticas a algunos chicos de colegio. Entonces cuando vi este proceso, este método del caso, ¿no?, me quedé impresionado, Aldo. Entonces luego me fui a mi oficina y me quedé esperando a que Miguel Ferrer salga, y cuando salió, con mucha valentía, porque el director general, yo era el programador soltándome 2-4. El niño 32. Así es. Voy y le digo, ingeniero, buenas tardes, soy Guillermo Solano. Y me contesta, sí sé quién eres. Y le digo, ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Qué hay que estudiar para hacer lo que usted hace en la clase? ¿No? Y Miguel me contesta en ese momento y me dice, ¿qué tienes que estudiar? Mira, de arranque te digo que tú no calificas. Ah, sí. Me dijo, si tú quieres en algún momento estudiar esto o enseñar así, primero tendrías que estudiar tu maestría. Así es que cuando decidas eso, seguimos hablando. Algo así fue. Yo regresé, seguí programando, pero me entró, ¿no?, el bichito. Así es que luego averigué la maestría, hablé con un profesor, Hugo Sánchez, en aquella época trabajaba ahí estábamos en el local de San Isidro. Él era el director del MBA a tiempo completo, y efectivamente me explicó y tomé la decisión de irme a estudiar una maestría a tiempo completo en Piura. Si deseas información sobre seguros personales o para tu empresa, puedes comunicarte con nosotros al 9983-43983. Entonces volví a Lima después de graduarme y ahí cambié mi carrera, ¿no? Porque yo tenía claro que quería ser un profesor con el método del caso. Y ese era mi objetivo, desde esa tarde que estuve en ese episodio de la laptop que se había colgado. Ahora, tú eres catedrático, has sido catedrático del PAD, ahora estás en Pacífico Business School. ¿Cómo así decidiste desarrollar la carrera en el PAD y no ir a otra universidad? Porque en ese momento tenías otras opciones, ¿no? ¿O era solamente la de Piura la que desarrollaba el método del caso en ese momento? Porque creo que actualmente ya hay más universidades que la desarrollan. Así es, hay muchas universidades que desarrollan varios métodos, ¿no? Pero la mejor universidad en ese momento con el método del caso era el PAD, ¿no? Así es que yo había estudiado mi maestría siempre mirando todos los estilos de todos los profesores, tomando nota además de las materias, cómo dictaban las clases, cómo abrían los casos, cómo hacían las preguntas, cómo apuntaban en la pizarra, cómo preguntaban, cómo respondían, cómo generaban el debate. Los profesores, yo veo ahorita que estás hablando y te brillan los ojos. Me imagino tu cara cuando el profesor hacía el caso. Y yo tenía como que atención a dos temas, ¿no? La materia, ¿no?, que a veces fallaba en los quizzes o fallaba en los exámenes, pero el otro carril era cómo planteaba cada profesor la clase, ¿no? Y tuve suerte porque pasaron muy buenos profesores en la maestría, y cuando vuelvo dije, ya estoy, Miguel, ya estudié. Ahora, dice, lo peor que puede, él me decía, ¿no?, te da su filosofía, lo peor que puede pasar ayer en una clase esta es que alguien te pregunte y note que no tengas experiencia. Así es que tienes que tener experiencia, anda a rodar. Entonces fui a rodar, ¿no? Y ahí tuve la suerte, ¿no?, porque empecé a trabajar en una empresa en planilla, ¿no? Y de pronto se abre una oportunidad. Me llama Miguel Ferrer y me dice, Guillermo, me ha salido un proyecto de consultoría, ¿no quieres participar? No lo doy ni un minuto. Fui a trabajar con él. Ni siquiera le pregunté cuánto era el sueldo, no le pregunté si era planilla o no planilla. Y efectivamente empecé a trabajar con él vía recibo por honorarios en su empresa MFT Consulting. Entonces, eso fue en el 2005, Aldo. Ahí empezó mi primer proyecto de consultoría en planeamiento estratégico. Obviamente no sabía nada, empecé a aprender con él y desde ese año hasta el día de hoy sigo haciendo lo mismo. Recuerdo el año 2005 empecé a hacer mis proyectos de planeamiento, 1, 2, 3, ¿no? Sueldo variable, porque no tenía un sueldo fijo, tenía sueldo si es que habían proyectos o no. Yo me quejaba en esa época de eso, porque no está acostumbrado al fijo. Pero
Pasó año 2005, 2006, 2007. Luego de 3 años de vivir del variable, que había meses que tenía 0 y otros meses que tenía 3 o 4 veces el sueldo mensual, desarrollas una capacidad. En ese momento yo no era consciente de eso, pero me quejaba, ¿no? Y iba donde Miguel a decirle, Miguel, ¿cuándo vas a tener planilla, no? Bueno, entonces resulta que pasan esos 3 años y recién allí, después de 3 años de tener más experiencia en proyectos, Miguel me dice, ya ahora vas a empezar a dictar, pero no en el PAT. Primero vas a empezar a ir a los centros de la obra donde van chicos y puedes ahí empezar a explicar lo que tú haces en las consultorías, a preparar una clase y... O sea, Miguel te empezó a formar. Correcto. ¿Y tú no lo veías como una formación o cómo lo veías? Yo lo veía como eso, como un proceso, y nos tomó tiempo y yo andaba un poco desesperado también, pero Miguel con mucha sapiencia me hizo pasar por todo el proceso, que creo fue bastante bueno. Así es que empecé con ir a estos centros, luego empecé en la Universidad de Piura, Campus Lima. Entonces termina mi etapa en la Universidad de Piura, Campus Lima, donde conocí a bastantes personas también en el proceso, y empecé mi primera sesión del PAT en el año 2009. En el año 2009 empiezo a dictar el curso de ASN, uno de los mejores cursos de la maestría, que por lo menos son los mejores casos escritos. Y ahí empezó mi carrera como docente. Análisis de situaciones de negocio. Sí, claro, me pusiste 92 en el caso. Sobre 100, por si acaso. Y ahí Aldo empieza, y por qué me he explayado un poco en la historia, porque en ese momento encontré lo que me gustaba, que era no necesariamente la docencia, sino era esa interacción con otras personas para poder debatir sobre una situación específica empresarial, que es el meollo del asunto cuando uno quiere resolver problemas de organizaciones. Quería yo agregar, ¿no?, a lo que te contaba, ¿no?, que a lo largo de todo ese tiempo, ¿no?, siendo profesor de la escuela en el PAT y ahora en Pacífico Business School, me entró una idea. Quizás esté equivocado, quizás cuando alguien escuche esto diga, no, Guillermo, estás equivocado, pero yo estoy convencido que es así. Al menos aquí en el Perú, ¿no?, los participantes que tengo hoy y que tenía antes, normalmente empresarios, cuando quieren conversar con un profesor de una escuela de negocios, por lo menos la expectativa que tenían era que sea alguien que sea solvente teóricamente, que técnicamente te muestre esquemas que ayuden a pensar. Que te deslumbren cuando hablan. No estoy seguro si es eso, Aldo. Creo que lo que busca un empresario o un emprendedor son esos frameworks, son esos esquemas, porque no, a veces la teoría no tienes el tiempo para leer todos estos temas, pero sí un resumen significativo de, oye, cómo abordar un problema financiero, un problema comercial, un framework, un esquema, pero que la persona que te lo dice, ¿no?, además de que tenga solvencia académica, haya visto que esto se haya aplicado, claro, o por lo menos... De hecho, tu receta te salió rico. Y que entienda por lo menos, ¿no?, esa complejidad al momento de la teoría llevarla a nuestros mercados. Con esa idea, que podría estar equivocada, yo me planteé seguir manteniendo mis proyectos de consultoría y de desarrollar una iniciativa empresarial. ¿Qué es tu consultoría? Que es mi empresa, exactamente. Ahora, vamos a hablar en esta segunda parte del podcast sobre tu consultoría. ¿A qué te dedicas en la consultoría? La empresa, que hoy día ya funciona, ya aparte de que yo esté ahí trabajando... Pero la empresa ya no es Guillermo Solano. Así es. Ahora la empresa es un equipo de chicos. ¿Cómo se llama la empresa? Sí, son 4 empresas. 4 empresas. Sí, yo recuerdo que tenías una que era gobierno y dirección. Sí. Exactamente, esa fue la primera empresa que yo fundé. ¿Y en qué año te diste cuenta que tu consultoría pasó de ser un emprendimiento a una empresa a una empresa en marcha, sólida y consistente? Es que eso es interesante, ¿no? Es una muy buena pregunta. Y yo te diría, me di cuenta en el segundo año. La verdad que no, Aldo. O sea, cuando de pronto veo, ¿no?, la historia de mi empresa y veo 5 años en esos gráficos de Excel con las barritas de cómo iban las ventas, me di cuenta de eso. Oye, parece que esto es una empresa y no parece que fuera una razón social, como empecé yo así nació Gobierno y Dirección, ¿no?
Entonces habrán pasado unos 5 o 6 años y ya éramos como 5 en el grupo y todos éramos felices porque hacer un proyecto de consultoría, además que es un desafío intelectual y hay que estar, ¿no? Muy involucrado, se forma un equipo bastante unido. Claro, yo creo que lo más bonito, nunca me ha pasado ser consultor, pero creo yo que lo más interesante es decir, esta es la teoría, esto es lo que propongo, lo ponemos en marcha y se da. Hasta que un día tengo un miembro de mi equipo que me dice, y eso es lo bueno de las nuevas generaciones, ¿no? Me dice, oye Guillermo, ¿te has dado cuenta que tus proyectos tienen los mejores frameworks de las mejores universidades, pero te das cuenta que eso no sirven para nada en esta empresa, por lo menos no lo van a aplicar? Entonces yo me calenté esa tarde. Casi... ¿Qué sentiste cuando te dijo eso? Como diciendo, cuñado, estás haciendo algo que no vale para el cliente, no le sirve. Exacto. Así es que yo lo hubiera dejado pasar, pero no lo dejé pasar. Entonces volví a conversar con esta persona y le dije, oye, ¿por qué has dicho esto? ¿Tú sentiste un poco de irrespeto hacia tu persona? Pero de todas maneras, ¿no? En ese momento me calenté, pero después reflexioné. ¿Qué sentías tú en ese momento al ser, entre comillas, un referente de lo que era la dirección de empresas en el Perú a través de los cursos que impartías y decirte, Guillermo, lo que estás haciendo es incomible? Es que en ese momento recuerdo, mi reacción era, oye, esta persona que se no ha creído, sabe nada, que se ha creído, ¿no? O sea, pucha, ¿no? Este pulpín, tú dijiste me viene a hablar a mí de estas cosas. Que se ha creído, ¿no? Pero luego, y gracias a Dios, ¿no? Tengo esa ventaja, ¿no? De volver a pensar el tema y me acerqué y pregunté, oye, ¿por qué has dicho esto? ¿No? Entonces me explicó la persona, mira, sí, es que son cosas que yo por lo menos cuando las leo no las entiendo. Yo en ese momento trataba de hacer en mis presentaciones pues los gráficos tipo nivel McKinsey, nivel estas consultoras top, que eran bastante complejos, ¿no? Y me dice esta persona, ¿por qué no simplificas? ¿Por qué no das más espacio a que las personas que están en el cliente participen y plasmen lo que ellos creen? Entonces, después de discutir varias veces, yo le dije, ok, plantéame tu solución y veamos. ¿Y sabes qué pasa, Aldo? Después de este comentario, se crea la segunda razón social, que es una empresa abocada a la ejecución de lo que recomendamos. Ok, o sea, estabas tratando de cerrar el círculo. Exacto. O sea, que no se quede solamente en la parte etérea. ¿Por qué? Que es lo que mucha gente critica a los consultores, ¿ah? Es que efectivamente, ¿qué pasa, no? Es que, míralo, desde mi lado, ¿no? Yo era consultor y mi empresa, así como si tú tienes una empresa de viajes, por ejemplo, vas ganando en función a la cantidad de paquetes que vas vendiendo, en la consultoría esa cantidad de proyectos de consultoría que realizas. Si tú ejecutas, hay un costo de oportunidad del otro lado, etcétera. Entonces yo no tenía el tiempo ni el equipo, pero me pareció interesante el planteamiento, ¿no? Hacer que estas cosas se vuelvan realidad. Ahí nace esta empresa y empiezan a salir los proyectos de ejecución. Entonces en ese momento, para mí, fue muy valioso esta experiencia porque la retroalimentación, algo para las clases, la retroalimentación para las consultorías es muy importante. ¿Qué en ese momento cuando te diste cuenta que el chico que te había hecho eso tenía razón? ¿Qué dijiste? Qué pelotudo que soy, que han pasado 10 años y recién me doy cuenta. Pues bueno, te cuento que no fue un chico, fue una chica. Una chica. Y bueno, la cosa es que esta persona luego ha sido mi socia en esta nueva empresa. ¿Ya? Y ese es otro tema importante que también aprendí. Claro, tienes una persona que te aporta algo de este calibre y es un talento que tú no puedes dejar ir. Claro. Y para retenerla tienes que hacer algo adicional. Siempre y cuando tú veas que los valores que esta persona tiene se alinean con los tuyos. Claro. Y en este proceso se dio eso y tenía una perspectiva completamente opuesta a mí en temas de management. Mientras yo iba más desde la parte, digamos, así para que se entienda, estratégica, visión de conjunto, esta persona venía desde la perspectiva de ejecución. Claro. Y de todos los casos que yo enseñaba en la escuela, cuando veía los casos de reestructuración, los más famosos, siempre te contaban, ¿no? Que el mejor equipo era aquel que, por un lado, era como que el arquitecto, el que trataba de estar leyendo, que ese era un poco yo, y la persona que tenía esa habilidad para llevar esas cosas a la práctica y que la gente finalmente haga los temas. Entonces así nace la segunda empresa, Aldo,
y esta empresa ¿Qué va se llama? caminando transformación empresarial. Transformación empresarial. Así es, ¿no? Porque realmente ese era nuestro objetivo, transformar la empresa en función de esta concepción estratégica producto de este espacio de reflexión con los gerentes. Y efectivamente, mientras gobierno y dirección tenía sus ingresos estacionales, transformación empresarial tenía ingresos mensuales. Si deseas información sobre seguros personales o para tu empresa, puedes comunicarte con nosotros al 9983-43983. Guille, mira, yo le estoy pasando genial, el tiempo pasa y yo no lo siento, pero como dice la canción, todo tiene su final, nada dura para siempre, ¿ok? Vamos a ir acabando y te quería hacer un par de preguntas adicionales. ¿Cuál ha sido el cliente, o no ha sido, no, mejor dicho, no cuál ha sido el cliente, sino cuál ha sido un momento complicado con un cliente que has tenido y cómo lo has podido superar? Digamos, alguna queja que te haya dicho, Guille, la verdad, Guille no, se me ha dicho el señor Solano, la verdad que no estoy muy de acuerdo con su planteamiento. ¿Has tenido alguno de esos problemas? Por supuesto, claro que sí. No te voy a revelar el nombre del cliente, pero te puedo contar que fue un cliente, una familia empresaria muy importante, de séptima generación, una familia muy grande, propietaria de varios negocios, y hubieron 2 episodios que recuerdo fueron interesantes, ¿no? El primero, el fundador, ¿no? Luego de hacer yo mi exposición de cómo plantear el proyecto, haciendo referencia a las mejores prácticas a nivel mundial, ¿no? Termina la reunión y esta persona era muy directa y muy ácida y me dice... ¿Arequipeño? No era arequipeño. Me dice, bueno, señor Solano, muy interesante lo que usted ha planteado, pero déjeme decirle que eso es un enlatado con poco valor para mi familia, ¿no? En un ambiente, ¿no?, donde estaban todos los familiares, entonces fue un momento muy difícil para mí porque arrancábamos un proyecto, yo me esmeré mucho en hacer un planteamiento muy sólido, pero esta persona tenía mucha experiencia y tenía lo que te da la vida, ¿no? El haber pasado una familia con un negocio exitoso de séptima generación. Imagínate todo lo que ha pasado. Sí, claro, toda la experiencia previa que tiene. Así es, ¿no? Entonces, así como mi socia me dijo una cosa así, yo después averigüé, luego le pedí una cita privada y le pregunté por qué me había dicho eso, y esa persona me explicó, ¿no? Qué métodos él había desarrollado como familia, y bueno, hoy día las utilizo yo en alguna de mis sesiones cuando me piden un ejemplo específico. Entonces, siempre en momentos difíciles, en el momento uno se calienta ¿Te calentaste cuando te dijo eso? Obvio, por supuesto. ¿O sentiste vergüenza? Uno no sé qué sensación, antes sentía vergüenza, quizás más grande, ya después uno se siente molestia, pero en todas las ocasiones lo que intento hacer es que pase el momento de calentura y luego pedir una conversación con esa persona, porque si te lo dice de repente, a veces uno espera que te lo diga de buenas formas, pero bueno, a veces no llega así, pero luego que pase ese momento, puede ser muy, muy ilustrativo conversar con esa persona, porque tiene argumentos que son válidos. Que son válidos, otros quizás no, pero igual ese feedback es importante para que tú sigas perfeccionándote, ¿no? Y fue ese caso con este cliente. ¿Y siguió la consultoría o ahí paró? Por supuesto que siguió. Ya. Siguió, tuve este feedback, me ayudó a perfeccionar mis presentaciones, y ese mismo cliente en una reunión posterior, con lo cual, ¿no?, en una familia complicada, tuvimos una reunión con más de 34 miembros de la familia reunidos en un hotel, ¿no?, en una sala, y empezamos nuestra exposición del producto final, ¿no? Y en el producto final, una vez que cerramos la presentación, la familia empezó a discutir de manera muy acalorada, donde no era conveniente que nosotros como consultores estemos presentes, así es que recuerdo que fue un momento muy embarazoso. ¿Tuviste que pararte? Y nosotros agarramos y nos paramos y dijimos, señores, en este momento creemos que lo más conveniente es que nos retiremos para que ustedes puedan conversar estos temas, ¿no? Porque fue un momento de verdad bastante tenso, y felizmente nos retiramos y después volvieron a llamarnos y al final este proyecto terminó bien, pero
hay clientes difíciles, hay clientes difíciles porque son difíciles, entonces son a veces complicados contigo, entre ellos, uno entiende la dinámica, hay que estar siempre atento a eso, recibir el feedback, ser humildes, ¿no? Y también dar sus argumentos, ¿no? Oye, ¿por qué hice esto? ¿Cuál fue mi idea? ¿Cómo aportarte en este proyecto? Y creo que de ese diálogo, si se mantienen las formas, esto es beneficioso para el cliente y para la persona que está brindando el servicio de asesoría, en este caso, para el consultor. Y para acabar, esta es la frase con la que siempre cerramos todos los programas. Un consejo de pata. ¿Qué consejo le darías tú a las personas que recién quieren emprender o las personas que tienen temor, que de repente tienen un cargo en una organización, pero siempre tienen el bichito interior de querer emprender y querer hacer algo más? ¿Qué consejo le darías tú a las personas que están en este tema, ¿no? Yo les puedo contar que me funcionó. A mí me funcionó dar el salto. Como te dije al inicio, ¿no? Cuando empecé a ganar variable, yo me quejaba porque estaba acostumbrado al fijo y tenía miedo. Y ese es el principal obstáculo, el miedo. Y en el momento en que empecé a ganar fijo, me di cuenta que ahora yo era un bicho de variable. Entonces, cuando uno pasa de ese lado del fijo al variable, hay mucho temor. Y lo que me funciona a mí es perder ese miedo. No va a pasar nada, uno tiene muchos fantasmas, no va a pasar nada. Si uno hace lo que le gusta, te va a salir bien. Es que vas a estar obsesionado, todos los días te vas a levantar haciendo lo que te realmente gusta. A veces uno está en la oficina, está haciendo cosas que no te gustan, pero está ahí porque, bueno, pues está tu sueldo fijo. Tienes que llegar a fin de mes. Tienes que llegar a fin de mes y pierdes la oportunidad, pierdes esa experiencia que no tiene precio, como diría algún réclame, de hacer lo que tú quieres y de que las cosas se den como tú quieres, ¿no? Entonces, aquellos que estén en una oficina medios estancados, aburridos, diciendo ¿qué hago acá?, pues busquen lo que les gusta. En el Perú, y eso lo decía un profesor que tuve, es un país de muchas oportunidades porque todavía hay necesidades por cubrir. Así es que en el Perú tiene espacio para que haya muchas empresas, Aldo. ¿Te parece que Perú es país de emprendedores? Es que lo es. Estadísticamente lo somos, pero quizás si hay algo que podemos mejorar es que esos emprendimientos tengan una estructura. Guillermo, muchas gracias. Estamos totalmente agradecidos, de verdad. Pero como yo siempre le digo, Emprendo Haciendo es una conversa de patas. Muchas gracias, Guillermo, por todo. Un fuerte abrazo. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Además, puedes ver el video completo en nuestro canal de YouTube Emprendo Haciendo.